En este video vamos a hablar de una convención que se usa normalmente en electrónica eh, para simplificar el cálculo mental de circuitos, ¿sí? El análisis en realidad de circuitos. Veamos un ejemplo muy simple, ¿no? Supongamos que tenemos un resistor, ¿no?, que tiene 7 kiloohms, a través del cual circula una corriente de 2 miliamperes. Y calculemos entonces el voltaje B, que se desarrolla en sus terminales. Para eso, nosotros tenemos que hacer B es igual a 0,002 por 7000, que son los 7 kiloohms, y esto nos da 1,4 voltios. No hay ningún problema con eso. Otro ejemplo que podemos hacer es decir, bueno, ¿cuál es la resistencia para calcular? Por ejemplo, tenemos otra situación, tenemos una resistencia de la cual no sabemos su valor, pero sabemos que a través de ella circulan 2 miliamperes, ¿no?, y que el voltaje que se desarrolla en sus terminales es de 20 voltios. ¿No? En este caso, el valor de R sería los 20 voltios dividido 0,002, ¿no?, y eso me da 1000 ohms. Por último, veamos otro ejemplo más. Sé que los estoy aburriendo, pero esto tiene un sentido. Vamos a suponer que tenemos una resistencia en la cual queremos averiguar cuánta corriente circula, y lo que sabemos es que su resistencia, o su valor de resistencia, es de 2 kiloohms, y que la corriente que circula, perdón, que el voltaje que se desarrolla en sus terminales es de 4 voltios. Entonces, si queremos averiguar la corriente, simplemente lo que tenemos que hacer es dividir los 4 voltios dividido los 2000 ohms, y esto nos da 0,2 miliamperes. ¿Cuál es el problema o cuál es el inconveniente que se plantea en estos casos? El problema es que todos los resultados que calculé están mal, y es un poco difícil de verificar. El resultado correcto, en este caso el de arriba, es 14 voltios, en este caso es 10 kiloohms, y en este caso es 2 miliamperes. Quizás algunos de ustedes que están viendo el video se han dado cuenta de alguno de los errores, pero en general es bastante difícil porque hay muchos lugares decimales después de la coma. Entonces, ¿cómo podemos, o por qué vamos a hablar en particular de voltios, miliamperes y kiloohms? En general, en circuitos electrónicos, los voltajes, voy a cambiar de color para denotar que estamos hablando de un tema distinto. En general, en los voltajes van entre los 100 milivoltios, o sea 0,1 voltio, a 50 voltios como mucho. Esos son el rango de voltajes que se van a encontrar en el 99% de los circuitos electrónicos. Las corrientes, como son dispositivos muy sensibles, no van a ser, o van a andar dentro del rango de 0,1 miliamperes a 100 miliamperes. Rara vez nos encontremos con amperes en algún circuito electrónico. Electrónica de potencia puede ser, pero el resto de los circuitos van a estar dentro de este rango. Y las resistencias que se utilizan, justamente por la relación que hay entre estas dos,
andan en el rango de los 0,1 kiloohms a 50 kiloohms. Pueden encontrar algunas resistencias de megaohms, pero en general el rango de resistencias utilizadas anda por acá. Entonces, para no usar tantas cifras, tantos ceros, y tantos ceros antes de la coma y tantos ceros a continuación de las cifras significativas, es que se puede utilizar la siguiente regla. Si yo multiplico una resistencia en kiloohms por una corriente en miliamperes, obtengo un voltaje en voltios. Y eso es algo que nos viene muy conveniente, porque fíjense que en ese caso, en el caso de que hagamos esto, simplemente vamos a tener voltajes, ¿sí?, entre 0,1 y 50, pero numéricamente vamos a tener números entre 0,1 y 50, corrientes entre 0,1 y 100 y resistencias entre 0,1 y 50. Veamos los ejemplos que estaban mal calculados antes y veamos si se pueden calcular más simple ahora. Es decir, si yo quiero calcular el voltaje en una resistencia de 2 mA por la cual, de 2 mA, un furcio. Quiero calcular el voltaje en una resistencia de 7 kiloohms por la cual circulan 2 mA, esto claramente es 14. O, por ejemplo, si quiero calcular el valor de una resistencia en cuyos terminales se desarrolla un voltaje de 20 voltios y circula una corriente de 2 mA, esto claramente es 10 kiloohms. Y por último, para calcular la corriente en una resistencia cuya tensión en los terminales es 4 voltios y el valor de la resistencia es de 2 kiloohms, esto claramente es 2 mA. O sea, si ustedes usan las resistencias en kiloohms, las corrientes en miliamperes y los voltajes en voltios, pueden utilizar las ecuaciones y no van a obtener ningún tipo de error de unidad. Dicho de otra forma, kiloohms por miliamper me da voltios. Eso es algo extremadamente útil y les aconsejo que para resolver circuitos electrónicos utilicen siempre esta regla.